Masejet Yom, en la página Lamed Aleph, Amud Aleph, estamos al principio de la sexta línea. Vimos con respecto a lo que está escrito en la Mishnah que hay que hacer tvilá antes de entrar al Beit HaMikdash, también el que está puro. Vimos que hay tres opiniones. Ben Zoma opina que eso es una halajá de Oraita. Vimos la opinión de Rabbi Yehuda que opina que eso es una halajá de Rabbanán. Y vimos la opinión de Jajamim que tienen machloket con Rabbi Yehuda, que dicen que no es obligatorio hacer tvilá y solamente el metzorá que está acostumbrado a estar impuro, él tiene que hacer tvilá antes de entrar a la Azara. Pregunta la Gemara, Iba Elau, Ma'u sheyase sakin aruka veishchot. La pregunta es si se puede hacer un cuchillo largo y de por fuera hacer shchita al corbán que está dentro de la Azara. Con respecto a la shchita misma, es kasher. Se puede hacer eso, no hay que estar parado en la Azara cuando se hace la shchita. La pregunta es si hay que hacer tvilá antes o no. Y explica la Gemara, Tibai le Ben Zoma, Tibai le Rabbanán, de pligue a ley de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara que la pregunta es también según Ben Zoma y también según Rabbanán, que tienen machloket con Rabbi Yehuda. Y explica la Gemara, Tibai le Ben Zoma, ad kan lo mechai Ben Zoma, ela le gavai. Todo lo que Ben Zoma dijo que hay alajá hacer tvilá antes de entrar es cuando va a estar adentro. Aval le bagailo. Pero si él se para afuera, aunque hace un trabajo adentro, no tiene que hacer tvilá. O dilma atelim shuhei, o tal vez hay el temor que como él está trabajando, está haciendo algo que es adentro de la Azara, aunque él está parado por fuera, puede ser que finalmente se entre a la Azara. Entonces de antemano le exigimos hacer tvilá. Entonces hay las dos posibilidades, o por un lado él está por fuera, por otro lado puede ser que entre, entonces hay que hacer tvilá. Y Tibai el Rabbanán de pligue a ley de Rabbi Yehuda, y también la pregunta es según Rabbanán, que tiene mejor que Rabbi Yehuda. Atkan lo que Rabbanán atam, hasta aquí no dijeron Jajamim, que tiene mejor que Rabbi Yehuda, que no hay que hacer tvilá del todo, de loca avid avodah. Tal vez ellos hablaron solamente de el que no está haciendo un trabajo en la Azara, sino él solamente va a entrar a la Azara. Como por ejemplo el metzorá, que ellos están hablando de él, que él no hace un trabajo, sino él tiene que meter las manos para que le pongan encima sobre los beonot y se vuelva puro, pero él no trabaja en la Azara. Aval aja de ka'avid abodalo, pero aquí, que él está haciendo un trabajo en la Azara, tal vez tiene que hacer tvilá, o dilma loshna, o tal vez no hay diferencia. Y concluye la Gemara, Teiko, no tenemos respuesta si tiene que ser tvilá o no. Sigue la Gemara, vimos en la Mishnah, Hamesh tvilot v'asara kiddushin tovel. Dijimos que el Kohen Gadol en Yom Kippur hace 5 veces tvilá y 10 veces kiddush de las manos y los pies en el kior. Trae la Gemara una braita, Tano Rabbanan, Hamesh tvilot v'asara kiddushin tovel Kohen Gadol, umekadesh bo bayom, vekulan bakodesh bebeit aparva. Todas las tvilot las hace en Beit Aparva y tiene que ser, y es Kodesh, tiene que hacerlas en un lugar que tiene la Kedushá de la Azara, entonces las hace en Beit Aparva y el mikve de ahí estaba construido en el lugar que tiene la Kedushá de la Azara, Chutz mirishona shaita bechol, con la excepción de la primera tvilá que estaba construida sobre un lugar que no es Kodesh de la Azara, al gabei shar amayim, ubetzad lishkato aita. Esa mikve estaba construida sobre shar amayim, sobre la entrada que es llamada shar amayim, que estaba en el sur, y estaba también construida al lado de la lishka del Kohen Gadol. Ahora, como está encima de shar amayim, entonces tenemos una halajá que gagin, los techos no recibieron kedusha. Por lo tanto, eso está construido en Hol, no tiene Kedushat Azara, ese lugar. Y ahí es donde él hacía la primera tvilá. Pero las otras 4 tienen que ser en un lugar que es Kodesh, y ahí era sobre Beit Aparva, sí era Kodesh, y ahí él hacía las otras 4 tvilot. Ahora, dice la Gemara, Amar Abai, Shma Minei, escuchamos de lo que está escrito aquí en la Braita, que la mikve estaba sobre la puerta, sobre la entrada de Shar Hamayim, en Eitam, que es el lugar donde está la fuente de la agua, que de ahí se traía agua a la Azara y a las mikvaot del Kohen Gadol, Gavoa mikarka Azara 23 amot. Podemos aprender de aquí que en Eitam, de donde viene el agua, es más alto que el piso de la Azara
23 amot. ¿Por qué? Detnan, está escrito, Kol aptachim shayu sham govan 20 amah verochban 10 amot chutz mishel ulam. Sabemos una cosa, todas las entradas en el Beit HaMikdash tenían la altura de 20 amot y el ancho de 10 amot, con la excepción del ulam, que eso tenía la altura de 40 amot y el ancho de 20 amot, pero todo el resto de las entradas tenían 20 amot de altura. Entonces sabemos que Sha'ar HaMayim, la entrada de Sha'ar HaMayim tiene por lo menos 20 amot. Entonces ya sabemos que la fuente de agua tiene que tener más de 20 amot. Vetania, y está escrito, Verachatz besaro b'mayim b'mei mikve. Esa es una braita que nos enseña cómo tiene que ser el mikve. Verachatz besaro b'mayim b'mei mikve, tiene que ser agua de mikve, que se acumuló naturalmente de la lluvia y no que una persona lo trajo. Kol besaro, lo que se dice kol besaro, maim shekol gufo oleba. Tiene que ser un agua que él entra entero al agua de una vez. Vekamaen, ¿y cuántos son? Ama alama berum shalosh amot. Eso tiene que ser el ancho y el largo de una amá sobre una amá con la altura de 3 amot. Veshiaru chachamim mei mikve 40 sea. Y sabemos que son 40 sein. De todos modos, vemos que la altura del mikve tiene que ser 3 amot. Entonces, la entrada es 20 amot. El mikve mismo son 3 amot. Entonces, ya llegamos a 23. Eso quiere decir que Neitam estaba más alto que el piso de la Zara, 23 amot. Pregunta la Gemara, ve'aika amatikra ve'amama, si va fuera de esas amot que sabemos que habían, hay también amatikra, que sobre la entrada se construye un techo que tiene una amá, y también hay que hacer amá mazivá. La mazivá es hecha, dice Rashi, de tit y arena, que eso viene para poder sostener el agua. Entonces, fuera la amática, tenemos otra amá mazivá. Entonces, sabemos que hay otras 2 amot. Entonces, llegamos a mínimo de 25. Entonces, ¿por qué Abaye dijo solo 23? Dice la Gemara, She'arim de Beit HaMikdash keivan de shisha nineu b'masheu avdeilahu. Dice la Gemara, como las entradas al Beit HaMikdash eran hechos de mármol, de shisha, por lo tanto no había que hacerle un techo de una amá, sino algo era el techo. Entonces volvemos que tenemos 23 amot. Ahora pregunta la Gemara, ve'aika hay masheu, hay ese algo, porque Abai no lo mencionó. Dice la Gemara, que vendelo Abai amta lo hashivla, como ese algo no llega a una amá entera, entonces Abai no lo mencionó solo las amot que sabemos enteras, que tiene que ser que Neitam era más alta de ellas. Sigue la Gemara, vimos en la Mishnah, Parsu Sadin Shel Butz Bejula. Dijimos que para hacer la Tvilá, entonces ponían como una sábana de butz de lino entre él y el pueblo para modestidad. La pregunta de la Gemara, Maishna Shel Butz, ¿por qué hacían esa sábana de butz? Dice la Gemara que de Amar Rav Kahana, como lo que dijo Rav Kahana, que Dei Sheakir Shavodat Ayom Bebig Dei Butz. Rav Kahana lo dijo con respecto a otra cosa, que se hace de butz para que él reconozca que en los trabajos especiales de Yom Kippur, él tiene que usar no la ropa que él usa durante todo el año, sino la ropa blanca especial de butz, de lino, que él usa para esos trabajos. Entonces, para que se dé cuenta de eso y lo reconozca, entonces dijo Rav Kahana que en aquella ocasión usaban algo de butz. Y se llama a Hanami también en el caso de nosotros, Sheakir Shabbatat Ayom Bebig Dei Butz, para que él todo el tiempo tenga en mente que los trabajos especiales de Yom Kippur se hacen con la ropa de butz. Y hasta aquí la medalla de Famudal.